Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Soy Álvaro Cordero. Hace 11 años, Muammar al-Gaddafi completaba 42 años al frente de Libia con su autoridad prácticamente incuestionada. Pero en febrero de 2011, manifestaciones que se iniciaron para pedir más democracia llevaron a su caída y a un enfrentamiento armado posterior que se ha cobrado decenas de miles de vidas y que dividió al país en varias facciones enfrentadas entre sí. En la crónica de historia de hoy veremos cómo Libia se sumió en un caos del que no ha logrado salir en más de una década. Las más de 4 décadas de Gaddafi en el poder tuvieron como pilares fundamentales de su gobierno al socialismo y al Islam. En ellas, este militar fluctuó de ser enemigo de Occidente a ser uno de sus más fieles aliados en la lucha contra Al-Qaeda. Libia era un país relativamente estable, pero el poder que ejercía Gaddafi era prácticamente absoluto, algo que hizo que las primeras protestas en busca de más libertad estallaran el 15 de febrero de 2011. Pero Gaddafi no escuchó los reclamos de los manifestantes, sino que orquestó una brutal represión contra todos ellos. Una decisión que trajo consecuencias. Una facción del ejército se sublevó contra el mandatario, que vio como en los primeros meses perdía el control de una parte importante de Libia, incluida Bengasi, la segunda ciudad de la nación. Durante meses, las dos partes tuvieron fuerzas equilibradas, hasta que un grupo de países liderados por la OTAN decidió intervenir en favor de los opositores, quienes acusaban a Gaddafi de haber atacado a la población civil. ¿Quién es responsable? El responsable es Gaddafi, ese dictador, ese perro. O si ese es el responsable, se acabó. Sí, él es quien destruyó a su propio pueblo, esa es la verdad. Esta es ahora la historia. La entrada de la OTAN fue decisiva. La ofensiva rebelde fue fulminante y en agosto de 2011 cayó Trípoli, la capital del país. Pero esto no hizo que Muammar al-Gaddafi cediera el poder. Dispuesto a luchar hasta el final, se trasladó a Sirte, su ciudad natal y el último bastión gadafista. Aquí, en octubre, se libró una de las más cruentas batallas, que finalmente desembocó en el colapso total del régimen y el asesinato de Gaddafi tras un linchamiento. Pero el fin de Gaddafi no significó el final del conflicto. A la muerte del mandatario, Libia se encontró con un inmenso vacío de poder y un mosaico de milicias armadas muy diferentes en aspectos políticos, religiosos e incluso étnicos. El gobierno de transición fue incapaz de hacer frente a esta situación y se vio envuelto en el enfrentamiento que mantenían los militares liberales con los grupos islamistas, que tenían un poder cada vez más influyente. En este contexto, los militares decidieron nombrar líder al mariscal Khalifa Haftar, quien apoyó a un gobierno paralelo formado en la ciudad de Tobruk, al este del país. Bajo su mando se inició una ofensiva llamada Operación Dignidad, que permitió que todo el este y el sur de Libia quedase bajo su poder, incluida Bengasi. Mientras tanto, los grupos islamistas formaron la coalición Amanecer Libio, que se instaló en el oeste y mantuvo la capital en Trípoli. En este contexto, el conflicto se enquistó y empezaron a tomar presencia otros actores bélicos como Estado Islámico o Al-Qaeda, que llegaron a hacerse con ciudades como Sirte. Libia se convirtió en un estado fallido que sirvió de puerto de salida para cientos de miles de migrantes que se dirigían a Europa, donde se vivió una profunda crisis migratoria desde 2015. En todo este caos sobresalió la figura de Khalifa Haftar, gracias a su poderío militar. Los grupos extremistas, islamistas y los otros grupos islamistas que afirman no ser extremistas, como los hermanos musulmanes, trajeron al Estado Islámico y los hermanos musulmanes juegan al inocente cordero que no causa daño, pero es al contrario, traen a estos grupos desde afuera. Con el tiempo, el conflicto en Libia se internacionalizó y potencias extranjeras comenzaron a apoyar a los diferentes combatientes. La comunidad internacional se dividió. Haftar contó con el apoyo de Rusia, Francia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Por otro lado, los islamistas de Amanecer Libio tuvieron ayuda de Turquía, Qatar y Sudán. Y Naciones Unidas, junto con Estados Unidos y la Unión Europea, creó en Trípoli un gobierno de acuerdo nacional que sobre el terreno apenas tuvo ningún tipo de control. Durante años, cualquier intento de alto el fuego fue en vano. El mariscal Haftar siguió siendo el más fuerte en la contienda y su ejército eliminó la presencia de Estado Islámico en Sirte y se dispuso a tomar Trípoli para mediados de 2020.
Su fortaleza hacía pensar que en cuestión de semanas todo el país caería bajo su poder, pero no fue así. Cuando las tropas de Haftar estaban a unos kilómetros de la capital, Turquía intervino de lleno y mandó milicianos sirios y armamento a la contienda, haciendo que las fuerzas se equilibraran de nuevo. Las tropas de Haftar retrocedieron y es en este contexto cuando, tras varias reuniones, el 23 de octubre de 2020, los dos bandos firmaron un alto el fuego permanente. Tras esto, se creó un gobierno de transición que tendría el objetivo de convocar elecciones para enero de 2022. Unos comicios que finalmente fueron pospuestos por desacuerdos. 11 años después del inicio del conflicto, la paz pende de un hilo en Libia, algo que hace pensar que cualquier pretexto podría ser suficiente para que las hostilidades vuelvan a esta castigada nación africana. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.